una visión desde la cooperación del empoderamiento de las mujeres para que participen en política local. ¿Cómo lo hemos incorporado también como un objetivo más de la cooperación municipalista española para hacer en países del sur global, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se entiende que la participación de las mujeres en política local también beneficia al conjunto de la comunidad y que ayuda a progresar y a desarrollar la comunidad? La cooperación históricamente nos habíamos dedicado pues a suplir los servicios básicos de las comunidades de los países donde actuamos y hemos incorporado también el hecho del empoderamiento de las mujeres como un espacio más para conseguir este desarrollo. No es un tema muy tangible, es un intangible, pero altamente poderoso. Y trabajamos en un proyecto estrella que son las elegidas con financiación de la Agencia Española para promover la participación de las mujeres a ser electas en ámbito local. Por lo tanto, también es una invitación a ver el vaso medio lleno. En pocos años se ha hecho un camino muy rápido y se ha progresado muchísimo en esta participación de las mujeres. Aún queda un recorrido por hacer, pero proyectos como los que hacemos y nos creamos desde la cooperación municipalista española, pues nos acercamos más a este objetivo.